¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Viviendo en Caos. En esta ocasión me acompañan dos amigos. Primero tenemos a Rafa, @KSRex, que ya es como ya parte del podcast. Vamos a meterlo ya también. Va a ser el co-host del podcast. Y vicepresidente. el vicepresidente. Y en esta ocasión nos acompaña Felipe, @PipePala, si no me recuerdo. De todas formas, cuando comparta voy a ponerle el arroba bien, para que tengan. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarla. Vamos a platicar de un tema que está cabrón, está de moda, que está cabrón que esté de moda, pero pues está de moda, y es un poquito complicado y a la vez se podría decir triste, pero creo que hay mucho del ser humano en esto, ¿no? Vamos a hablar del racismo. Este episodio se llama ¿México es racista? O yo ni soy racista porque no soy güero, ¿no? Básicamente. Que es algo muy curioso y que me he encontrado con algunas personas que no entienden realmente el concepto de racistas, pero son racistas. De hecho, en alguna ocasión un amigo llegó a decir que él en su escuela con sus compañeros eran racistas, pero al revés, güey, ¿no? O sea que así lo decía él. Y evidentemente se refería a que como en la mayoría en la escuela eran morenos, cuando veían a alguien de piel clara, había cierta discriminación, ¿no? Pero realmente eso no es ser racista, al revés, eso es ser racista simplemente. Pero eso nos deja muy claro que no hay un entendimiento real de qué es el racismo, ¿no? Como tal. Ahora, voy a empezar aquí con una pregunta que es un poquito complicada, delicada, porque lamentablemente no puedo preguntar si ustedes han sufrido o han sido discriminados o han sido víctimas del racismo. Más bien, creo que aquí preguntaría cómo ha sido su experiencia siendo víctimas de discriminación o racismo, porque en este país no importa cómo seas, dónde seas, cómo te vistas, cómo trates, a huevo alguien que es diferente a ti te va a discriminar o te va a tratar mal. Entonces, me imagino que ustedes han tenido alguna otra experiencia, una que otra experiencia en ese sentido. Tú, si quieres, vamos al invitado porque el co-host ya se la sabe. Entonces, primero, Felipe. Ok. No, pues yo creo que sí es un tema muy delicado. Tal vez viene muy de raíz el mexicano y está tan enmascarado en la sociedad que no se ve, pero desde mi punto de vista he sufrido racismo por simplemente verme un poquito moreno, ni siquiera me veo así moreno, pero, o sea, siempre era eres el indio, eres el guarachudo, esas partes que uno de chiquito cuando te lo dicen, pues como que no las entiendes, como que dices, pero no asimilas el golpe que te están dando tan solo por el color de piel, ¿no? Y desde mi punto de vista, o sea, desde mi vivencia, creo que es algo muy normalizado en la familia también. Siempre se busca mejorar la raza, siempre te dicen, busca nunca mires para abajo, como si ver para abajo es ver lo moreno, es ver lo indio, por decirlo así, lo indígena. Me gusta más esa palabra que indio, pero es eso. Y a mí siento que afrontarlo ahorita como sociedad es algo muy importante, porque pues están cambiando muchas cosas, tan solo con lo de la pandemia, ¿no? Como que uno vuelve a preguntarse ciertas cosas y ve que en los medios y en donde sea, predomina ese aspiracionismo a la piel más clara, que es más exitosa. Así yo lo veo, ese es mi punto de vista. Realmente, muy debatible. Más que así lo veas, así está la sociedad, o sea, así nos educan. Cualquier programa está orientado hacia que, y nos pasa mucho en México, sobre todo en las películas, el malo es morenito, es el delincuente. El guapo es de piel clara y es el galán y es el exitoso. Cosa que también está un poquito extraño porque haciendo un estudio sobre en las personas de piel morena, les ponen el ejemplo de, güey, ¿en quién confías más? Les ponen las dos fotografías y terminan confiando más en alguien que es de piel más clara. Entonces, volvemos a caer en el hecho de que incluso
como sociedad, solitos buscamos como esa discriminación. Tú, Rafa, ¿cómo sientes el racismo en México? Muy a tu sentir, muy en tu pechito. En mi pechito, pues sí existe, definitivamente existe para todos lados. A mí me ha tocado que me madren en Iztapalapa por no parecer de allá, güey, porque ellos creen, ¿no? Lo que sea, que eso sea. Igual me han visto fue en una tienda de Las Lomas por entrar y así de, este güey, ¿qué haces aquí? Yo creo que en todos niveles y en todos lados existe. Es diferente, evidentemente es diferente. Y pues sí, o sea, sí hay un trato diferente o un mal trato o un buen trato, depende de cómo te vean y donde estés dentro, incluso dentro de la ciudad. Creo que sí hay divisiones y no es lo mismo cómo te tratan en Zapalapa que en Las Lomas, que en Polanco, que en el Valle, que en Coyoacán. Y es diferente cómo espera la gente verte, cómo espera la gente que te comportes, que te vistas, que te veas. Y sí, también es un clasismo que definitivamente existe. Y sí, así como tú dices, todo el mundo lo hemos vivido. O sea, no es que sea la víctima ni nada. Todo el mundo, todo el mundo que viva en la ciudad y que haya ido a esas zonas de la ciudad, ha visto cómo te tratan. Algo nuevo. Sí, siempre va a existir eso. Aquí tenemos un tema que es muy importante y para empezar a hablar un poquito al respecto, creo que necesitamos, y quiero arrancar con una frase, creo que es importante y hay que entender el pasado del racismo para entenderlo ahorita. Hay que conocer, perdón, el pasado del racismo para entenderlo ahorita y para tratar de prevenirlo en el futuro. Creo que eso es muy importante. Entonces, antes que nada, vamos a hablar realmente sobre lo que es el racismo. Existe hay un concepto que se llama sentido racial. El sentido racial es entender, tener conocimiento o tener conciencia de que tú perteneces a un grupo étnico, de que tú perteneces a ese grupo étnico y que eres parte del grupo étnico. El racismo es la exacerbación de ese sentido racial o de ese sentimiento racial en el cual te lleva a pegarte demasiado a tu grupo étnico y a sentir, y a generar una discriminación hacia los otros grupos étnicos, es decir, hacia otras razas, y también, en casos extremos, generar una persecución hacia esos otros grupos étnicos. Entonces, eso es como tal el racismo. Pero el racismo tiene un origen que nuevamente, ustedes saben que yo soy agnóstico, por no decir ateo, pero una vez más, regresamos al origen de todo. El racismo tiene su origen en las Sagradas Escrituras. Todo comenzó, les voy a platicar una pequeña historia. Todo comenzó, suena chiste, pero todo comenzó con Noé. Noé tenía 3 hijos, ¿sale? Vamos a llamarlo de esta manera. Según la Biblia, Noé tenía 3 hijos. Estamos hablando de Sem, Cam y Jafet. Por alguna razón, en la Biblia, de Sem descendían los judíos y los árabes, de Cam descendían los negros y de Jafet descendían los blancos, ¿sale? En esta visión bíblica o en esta parte bíblica hay un escrito donde Noé dice o condena a Canaán, que es hijo de Cam, o sea, es un negro, porque es hijo de Cam, es negro. Entonces, Noé dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Ok? Entonces, esto se interpreta como una maldición de Dios hacia la raza negra. Es decir, Canaán ha sido condenado por Dios a servir a sus hermanos, que sus hermanos son los blancos, los judíos, los árabes. Entonces, esta interpretación de la Biblia como tal llegó a un punto tal y llegó a aferrarse tanto en la cultura colectiva, sobre todo en Europa, que fueron siglos de esclavitud y siglos de colonias en las tierras africanas.
todavía a mediados del siglo XX, es real, a mediados del siglo XX había escritos, es decir, literatura escolar oficial en países coloniales de África, que eran sobre todo colonias de países como Holanda, Bulgaria, todo este tipo de países, donde la literatura de los libros escolares lo veían como una raza negra inferior y que tenía que servir a los blancos. Entonces podemos hablar de que sí está bastante cañón este tema, ¿no? Ahora, esto es como el origen de un racismo sistemático, sí, porque tú generas una cultura de racismo a partir de un escrito sagrado, a partir de ahí, como es la palabra de Dios, viene, ¿no? Para todos lados. En nuestro caso, al ser una colonia, o también que fuimos una colonia, tuvo mucha fuerza y se empujó mucho el racismo, ya no solo hacia las colonias africanas, hacia el continente africano, sino también hacia el nuevo continente cuando comenzaron a descubrirnos, porque ya ven que nos descubrieron. Entonces, nos descubren los españoles, se genera el nuevo continente y entonces el imperio español en América empieza a también hacer esa división de razas, ¿sale? Vamos a regresar un poquito más hacia esa parte, porque primero nos vamos a enfocar tantitito en Estados Unidos, que también está bien padre, pero aquí en la entonces Nueva España teníamos básicamente eras o español, o eras indígena, o eras un mestizo. Entonces también por ahí empezamos nosotros a tener, que después eso fue mucho de lo que se nos regresó como tal, como nación, y es por ahí también de donde se nos quedó bastante feo ese trauma, ¿no? Del racismo. Pero particularmente en las colonias británicas, además del factor de que en la Biblia decían que el negro, y además de que trajeron esclavos hacia el nuevo continente, ellos tenían además otro factor muy, muy importante. En parte de las escrituras de la Biblia cristiana, la otra Biblia, pero que se comparten muchas cosas, como que alguien le copió a alguien, pero bueno, tenemos en esa parte de la Biblia, estaban ellos como, por así decirlo, cumpliendo una profecía en la cual Dios decía que iba a haber un nuevo mundo y que ese nuevo mundo iba a ser mejor. Entonces los colonos dijeron, güey, obviamente Dios se refiere a nosotros, cabrón, porque pues este es el nuevo mundo, vamos para allá y pues somos nosotros, güey, estamos creando un mejor mundo, cabrón, pero Dios también nos dio permiso de tener esclavos, ¿no? Entonces, somos mejores personas, pero aún así vamos a tener esclavos. Entonces, en Estados Unidos, bueno, en aquel entonces las colonias, era perfectamente normal y perfectamente permitido la esclavitud. Entonces, con esa parte de la esclavitud, también es muy importante porque tuvieron todos estos años de esclavitud, después tuvieron esta especie de independencia, fue al final del día su independencia, pero ellos fueron independientes de Inglaterra, pero los esclavos seguían siendo esclavos suyos, ¿no? Eso no cambió. Fue hasta... Claro. De hecho, en 1705 quedó escrito que la esclavitud estaba permitida. Pero como ellos eran cristianos, aquí tenemos que entender algo. Ellos estaban creando el nuevo mundo. Y la mayoría de los esclavos sí eran negros, aunque también había negros libres que tenían esclavos negros. Eso es muy importante, porque la esclavitud en Estados Unidos se originó sobre todo porque no cumplías con la religión cristiana. Es decir, si no eras cristiano, ya tenías como menos derechos que los sí cristianos. Entonces, si había un negro que fuera cristiano y cumplía, podría tener esclavos y tenía lana. Entonces, ahí está interesante, ¿no? Pero su lógica, digamos que en su lógica hacía sentido. Sí, claro. Después vino esta parte de la guerra, de secesión. De la guerra de secesión, también conocida como la guerra civil,
donde apareció este precioso personaje que se llama Abraham Lincoln. Como saben, Lincoln se apoyó, de hecho, y una de las grandes cosas que él prometió fue abolir la esclavitud. Pero en realidad él era racista, muy racista. O sea, en privado se refería a ellos como niggers, hablaba mal de ellos, bueno, su familia tenía esclavos. De hecho, hay una frase concreta de él que voy a citar, es: no estoy ni he estado nunca a favor de la igualdad social política o política de blancos y negros, ni de otorgar el voto a los negros, ni permitirle ocupar cargos públicos o casarse con blancos. Esta es una cita textual de un discurso público de Abraham Lincoln. Entonces, la imagen que nos han vendido de Abraham Lincoln tampoco es exactamente como que muy realista en cuanto a lo que él realmente sentía, ¿no? Una vez terminada... ¿Cómo? Es su Miguel Hidalgo. Sí, es básicamente su Miguel Hidalgo, igual, no, él estaba peleando por algo propio, se le salió de las manos y ya después dijo, ¿saben qué? Sí, los voy a olvidar. Y es cierto, él utilizó el abolir la esclavitud para generar fuerza en el ejército, no en el confederado, sino en el unido, para poder ganar esa guerra, ¿no? Entonces, se liberaron, pero aún así, realmente para la raza negra no cambió nada. O sea, después de que fue esa guerra, 1865, fue hasta 1964, es decir, 99 años después, que tuvieron derechos civiles. No hablamos o sea, hasta el siguiente año fue de hecho el derecho a votar, o sea, no podían hacer prácticamente nada. Y a pesar de eso, en el 65 todavía existían casos de segregación, segregación muy cañona, muy culera, que a diferencia del racismo en México, el racismo estadounidense es mucho más intenso, mucho más agresivo. Sí. Aquí en México bromeamos mucho, hacemos muchas cosas, decimos muchas tonterías y siempre decimos cosas como peyorativas, ¿no? En general, el indio, el moreno, el prieto, cosas por el estilo. Pero, inclusive hasta con los negros, ¿sí? Siempre sí. Es como, ¿qué me ves cara de negro? Cuando te obligan a hacer cosas pesadas, o sea, todas esas cosas. Sí, que aparte, como dices, lo normalizamos, porque todo el tiempo aquí en México tenemos me están negreando. Cuando te hacen llegar temprano al trabajo o algo, de todas maneras dices te están negreando. Entonces, no es así como que... Pero algo que yo he vivido es que el racismo y la discriminación en Estados Unidos sí está mucho más intensa. O sea, creo que nosotros sí decimos, güey, estás prietito y haces la broma o te burlas, cosas por el estilo. Ellos, de verdad, ellos los ven como si no fueran humanos. O sea, nosotros decimos, eres un humano y estás cagado, estás diferente. Ellos, los extremistas, los ven como ni siquiera como si fueran humanos. Y eso creo que está más cabrón. O sea, eso de verdad sí está cabrón. Sí, tener esa mentalidad sí está bastante locochón. Pero mientras en Estados Unidos existía la segregación y todos estos temas, en Europa pues no estaban exactamente cruzados de brazos, ¿verdad? Dejando que las otras razas, vamos a decirlo así, florecieran. Mientras en Estados Unidos teníamos la segregación, en los años 30, 20, en Alemania, otra forma o una forma del racismo llevó a algo todavía más extremo. Es decir, surgió una de las ideologías racistas más radicales, que fue, por así decirlo, disfrazada con algo que se llamó el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo surgió como una ideología de superioridad de la llamada raza blanca. Después, dentro de la raza blanca tenía que haber superiores, entonces crearon esta idea de la raza aria, que eran como la raza así más pura, ¿no? Así es como nace el nazismo. Pero el nazismo tuvo una gran fuerza y creció de una manera increíble en los Estados Unidos. En los Estados Unidos de los años 20. Hay un libro que se llama El Judío Internacional. Es un libro de 1920 que fue escrito por Henry Ford
y que es básicamente una especie de guía de cómo ser racista, de cómo tú al ser superior tienes que mantener a las otras personas bajo persecución. Incluso se dice que este libro fue realmente lo que empujó a muchos nazis en Alemania a generar el origen hacia los judíos y hacia otras minorías étnicas. Todos sabemos que esta parte del nazismo terminó de una manera asquerosa para la humanidad. Estamos hablando de 11 a 12 millones de personas que fueron asesinadas, eso siendo bastante conservadores. Creo que realmente los números fueron otros, pero estos son los oficiales. Estos son los otros datos, ya saben cómo se maneja este pedo. Entonces, siempre queda la duda. Siempre queda ahí, ¿no? Más de la mitad de esos 12 millones son registros de personas que fueron judíos, pero también hubo muchos que eran gitanos. Creo que gitanos son como 1,5 millones, que nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? El hecho de que seas de una raza no te hace pertenecer a toda la ideología de la raza, pero si alguien es racista y te considera una raza diferente a la suya, entonces ya ahí tienes el pedo. Ahora, eso es lo que pasaba en aquellos años, en los años 20, y estos son ejemplos de a dónde nos puede llevar un racismo extremo. El racismo en México es un poquito peculiar. El mexicano tiene, tiene su origen como tal en el mestizaje. El mexicano es la mezcla de dos razas. El mexicano, principalmente dos razas. En realidad somos un pinche collage de todo. O sea, tenemos de todo, cabrón. Pero básicamente el mexicano es español e indio, ¿no? El nativo americano. Siempre hemos sido catalogados como mestizos, somos una raza mestiza. Ahora, algunos románticos hablan de que México tiene miles de años y que el águila y la serpiente y que los primeros, todo este pedo. Realmente, México empezó cuando Hernán Cortés se encontró a la Malinche y tuvieron un hijo. Casi que ese güey es el primer mexicano. O sea, sí. Realmente no hay un México antes. Todo lo que está atrás del mestizaje, para nosotros, culturalmente existe como referencia. Sí, somos románticos, sí, claro, es muy importante y está bien padre, y los aztecas y los mexicas y todo el pedo, pero realmente eso ya no es parte de ser mexicano. Eso es una cultura que precedió al mexicano. El mexicano empezó siendo hijo de un español y una nativa o una india. Así de simple. ¿Cuál fue el problema? El problema es que en México no era nada más mestizo, era castas. Y con las castas me refiero a que tenían de verdad de todo. O sea, estaba el mestizo, que era español, hijo de español con indio. Estaba el castizo, que era español con mestizo. Estaba el mulato, que era hijo de español con negro. Estaba el morisco, que era hijo de un español con un mulato. Estaban el saltapatrás, que era mezcla de chino con india. Estaba, o sea, había una gran variedad. Nos catalogaron de la mejor manera posible. El problema es que el mestizo, todos los mestizos, no se sentían identificados con ninguna otra raza. Es decir, tenías al español, tenías al indio y los dos discriminaban al mestizo. Entonces, realmente tenía el rechazo de ambas razas, el mestizo. Y entre ellos empezaron a generar todavía más discriminaciones, porque también empezamos como, de repente ya era de, no, yo no quiero con ese güey porque es mulato, cabrón. No, no mames, pero güey, si tú eres un morisco, me vale madres, ¿no? O sea, realmente seguimos como separándonos en eso. Y esto se fue incrementando porque a México comenzaron a llegar personas de muchos países y de muchos lados. Viéndolo de esta manera, por zonas, por así decirlo, en la península del sur, en Yucatán, toda esa parte, hay mucha mezcla de español con muchas partes, muchos nativos todavía, que mantienen como cosas de la cultura maya y cosas por el estilo, que así mismo se llaman mayas y que de hecho tienen apellidos como de ese estilo, pero están mezclados con español. Un poquito más hacia el centro del país, pero abajo, la parte de Guerrero de Oaxaca,
hubo muchos migrantes asiáticos, africanos, y se mezclaron con el español. Un poquito más arriba, del lado de Jalisco, Colima, llegaron muchos franceses que se mezclaron con indios y con españoles. Y más hacia el norte, hubo ingleses, holandeses, españoles, toda la parte del noreste, que se mezclaron con españoles y también con indios. Entonces, en México siempre hemos tenido como un collage muy, muy cañón y una mezcla enorme, pero a su vez, dentro de esa mezcla enorme, tenemos pequeños grupos que cada uno se rechaza al otro. O sea, es decir, los del norte rechazan a los del sur rechazan a los del norte y a los de la costa y a los del Pacífico. O sea, para todos lados siempre tenemos como ese rechazo. Y a la fecha nos sigue ocurriendo, ¿no? Pueden hacer como el chiste de todas estas cosas. Y entonces, ya por ahí del año 1902, nuestro queridísimo y siempre bien preponderado Amado Nerva escribió algo que se llama La raza de bronce. ¿Han oído hablar de la raza de bronce? Había escuchado hablar de... ¿Han escuchado el término, pero no conocen al respecto? No, bueno. A mamado No había escuchado. solo he leído. Realmente no, sí está medio mamador el pedo, pero bueno. Voy a hacer una cita pequeñita. Señor, deja que diga la gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce, cuya masa melló a tantos yelmos y escudó la osadía. Hasta ahí acaba la cita. Él inventó la frase de la raza de bronce y después muchas personas le dieron sentido. ¿Por qué raza de bronce? Bueno, el bronce no es un material de la naturaleza, no es un elemento que exista, es una aleación. Es cobre con estaño y algunas otras cosas. Básicamente lo que somos los mexicanos, una mezcla de todo. O sea, aquí tenemos mezcla de muchísimas razas y se generó, y este concepto de la raza de bronce se adoptó como es lo que somos. Nosotros somos la raza de bronce y empieza en México y termina en la Patagonia. Esa es la raza de bronce. Entonces, han escuchado, aquí hay una parte muy interesante que muy pocas personas conocen, de las cuales la verdad yo me apunto ahí, ¿no? ¿Conocen ustedes y han oído hablar de un tal José Vasconcelos? Sí. ¿Les Claro, suena? fui en la prepa de su nombre. Es una escuela, ¿no? Orgulloso, no sé quién sea, estaba el busto ahí en la prepa. Todos lo ignoraban, pero él es Vasconcelos. Él es Vasconcelos. José Vasconcelos fue un oaxaqueño, fue doctor en Derecho, me parece, y si no, nada más fue abogado, pero era estudió leyes, y llegó a ser rector de la UNAM. Y como rector de la UNAM, cambió el escudo de la UNAM de la Universidad Nacional y con el águila en el nopal chingándose a la serpiente, lo convirtió en el escudo que hoy conocemos. Y si se dan cuenta, dice una frase por ahí que dice, por mi raza hablará el espíritu. Esa famosísima frase, preciosa frase de la UNAM, pues resulta que es básicamente racismo. Este señor Vasconcelos era una persona extremadamente racista. Él creía totalmente que la raza de bronce, es decir, los nativos americanos, la mezcla, el mestizaje americano, era superior porque tenía lo mejor de todas las razas y no tenía por qué mezclarse con lo demás. Pero también, a la vez, al decir eso, ya los indios eran inferiores. Obviamente, ¿no? Porque pues, ya tenías tantito más para arriba, te vas acomodando y ya de claro, pronto... es la minoría siempre ahí. Exacto, entonces, ¿es diferente a mí? Ya, no sirve, güey, ya está mal, ¿no? Básicamente, piensa diferente a mí, ya la chingada, le cancelamos eventos, todo, güey. Pero la frase original es muy interesante, porque la frase original, este güey también era muy católico,
por mi raza hablará el espíritu es la frase que se quedó. La frase original era, por mi raza de bronce hablará el Espíritu Santo. A la verga. Entonces, nos llegó Supongo que surgió algo. Nos llegó lo chingón de la frase a lo que conocemos ahorita, y nuevamente la historia está disfrazada porque este güey es un héroe, este güey fue rector de la UNAM, ya creo que ya tiene, además de la escuela y el busto y la Nacional Preparatoria, también tiene una biblioteca. Entonces, obviamente no nos van a destruir esta imagen, güey, pero este güey era un racista bien cabrón. Ajá. Este güey fue el que se inventó e instauró en México toda la historia que conocemos ahora, güey. Que Porfirio Díaz era malo, que Benito Juárez era bueno. Lo dividió en buenos y malos como quién sabe quién. Entonces, Porfirio es malo, Juárez es bueno. Hidalgo es bueno, Iturbide es malo. Él dibujó toda la historia tal cual como la conocemos en buenos y malos. Y obviamente el pueblo es el bueno y el que sufre, y toda esa ideología de ser pobre es bueno de algún modo, y de que hay buenos y malos en México, es de él. Esa es creación de ese. Sí, de hecho él apoyó mucho esta división porque él generó esta cultura, como tal, por así decirlo, ya la traíamos, güey, ya también la traíamos, pero reforzó la cultura de eres pobre, pero honrado. Entonces, eso quiere decir que si eres rico, no eres honrado, ¿va? Entonces, okay. va generando como toda esta estructura de... tú tienes... Yo creo que tal vez aquí sí difiere un poco de esta línea donde siempre va a haber un grupo excluido, o sea, es un hecho. Siempre alguien va a buscar ser superior a otro alguien. Sí. Y lo que hace falta aquí en México, como dice Rafa, no es que nos pinten los buenos y los malos, sino que entre todos entendamos que todos existimos, tal vez. Y, por ejemplo, esto que decía de los mayas, yo tengo familia ya que venía aquí del centro, se fue al sureste y se mezcló con los mayas. Pero ellos sí como que fomentan esta parte de que, pues para ellos sí es un orgullo hablar maya, es algo que viene de miles de años tal vez para ellos, y que no puede alguien llegar y decirles, ¿sabes qué? Como que a partir de aquí en adelante tu cultura existe y a partir de aquí para atrás son creencias. Eso siento que sí es como un eje que yo no seguiría, pero sí apoyo esa visión de Rafa donde en algún punto alguien busca favorecerse, Vasconcelos, ejemplo, y pinta la vida como él la ve. O sea, y pone a alguien superior, a alguien en el papel del malo. Siempre está ese discurso que se debe de acabar desde mi punto de vista. Sí, claro. De hecho, ese realmente es el problema, porque nuevamente caemos en esta frase trillada de quien escribe la historia es el ganador, ¿no? El que ganó la guerra escribe cómo fue la guerra. Obviamente, para nosotros existe la batalla de Puebla, y en la batalla de Puebla nos chingamos al ejército francés. Pero no te dicen en los libros de texto que 3 años después llegaron los franceses, nos rompieron la madre, y la bandera francesa hundió en Palacio Nacional y en el bosque de Chapultepec, en el castillo, ¿no? Obviamente, pero para los franceses no existe en la historia, ellos no les enseñan la batalla de Puebla, ellos les enseñan que conquistaron México y que estuvo la bandera ondeando en el castillo de Chapultepec. Entonces sí, definitivamente alguien escribe las cosas para un beneficio, ya sea para adoctrinar, para moldar un pensamiento grupal o para someter. En este caso, creo que fueron las tres, o sea, en este caso creo que aplicó el generar esta distancia social nuevamente entre la aristocracia y los humildes, volvió a generar este pobre descontento que estaba empezando a componerse, y nuevamente empezamos a tener esas divisiones. Porque si bien las castas nos dividieron como mexicanos que estábamos empezando a existir, porque fue cuando empezó a existir México,
ya empezaron los madrazos y había divisiones, ¿no? Toda la guerra de independencia, en realidad fueron 6 o 7 guerras por separado que terminaron en el mismo pedo. Pero en realidad era un grupo del norte peleando por ellos, un grupo del sur peleando por ellos. Casualmente estaban peleando la mayoría contra el mismo, aunque en realidad había otros que estaban peleando entre ellos, pero seguíamos divididos. Después viene esta medio regeneración, llega nuestro general Don Porfirio, mano de hierro, pone orden, la gente se empieza a cuadrar, empieza a haber progreso, pero a alguien no le gustó, a alguien no le servía esa parte. Había gente que quería más y con lo poco que les dejaban de este lado no era suficiente, otra vez empezaron a ver estas guerrillas. Hoy en día tenemos ese mismo sentido. En México, las personas les cuesta mucho trabajo entablar una relación o una amistad con alguien que realmente es diferente a ellos. Sí es cierto, hay individuos, los que estamos aquí porque pensamos diferente. La verdad es que por algo los invito, porque podemos tener ese tipo de relación con alguien que es diferente a nosotros, sin poner antes nuestra raza que a la persona, que al individuo. Y hay personas que no son así, hay personas que no pueden pensar de esa forma. Hay personas que son morenos y discriminan sistemáticamente a todo el que no es moreno como ellos. Y hay personas que son de piel clara y discriminan sistemáticamente a todos y además los menosprecian. Entonces, es un compuesto social extraño el que tenemos en México, pero terminamos como sociedad peleados todos con todos. No tenemos esa unidad. Es como el caso del fútbol, güey. O sea, es absurdo, pero es real. Si juega México contra Alemania, todos vamos, güey, todos somos México. Pero apenas desaparece Maciosare y todos otra vez nos estamos peleando entre todos. O sea, dejamos la unidad en el primer instante en que no tenemos un enemigo en común. Y entonces empezamos a pelearnos entre nosotros. Y tenemos así 200 años, desde que empezó este pedo de la guerra de independencia o los levantamientos de independencia, que no fueron levantamientos de independencia, pero así los conocemos. Empezaron estas guerrillas. Desde entonces se ha mantenido este espíritu de estar en contra de los que no piensan como tú. Y si no piensas como tú, estás mal, güey. Si es diferente a mí, es menos, es inferior. O si es superior, es un culero, es un ratero, me va a chingar. Entonces, seguimos generando este descontento y este descontento lo seguimos tragando todos los días. Y hay mucha gente que no se detiene a pensar en el individuo, piensa por razas, piensa por bloque. Y eso como mexicanos sí nos da en la madre muy cabrón, muy cabrón. ¿Ustedes qué tanto se han enfrentado a hablar con personas que piensan de esta manera cerrada, que no tienen este propósito de entender y que además tienen comportamientos discriminatorios o racistas hacia alguien? Me imagino que se han enfrentado a eso. ¿Cuál es su sentir cuando tienen que hablar o tratar con alguien así? Bueno, yo creo que, para empezar, cuando sabes que hay una tela que se llama racismo de por medio, se siente en el ambiente, porque desde luego ves al que va así como se va escondiendo, no sé, todas esas cosas pequeñitas que se sienten y que a pesar de que tú intentas como decirle, oye hermano, yo estoy tranquilo, ¿no? O sea, yo lo viví mucho cuando trabajé en esas zonas hoteleras gigantes, cómo te le acercabas al gringo y el gringo como que casi te veía como mascota. O sea, y no lo digo en mala onda ni nada, o sea, lo digo porque así lo sentía. Y tú, a pesar de lidiar un poco con romper decir, oye hermano, somos seres humanos, estamos aquí, tú vienes a pasarla bien, por favor no me trates así, ¿no? No me trates como si fuera tu sirviente. Y afortunadamente lo pude lograr con 2, 3 personas que son de esos blancos que trompistas, así lo pondré. Y entendieron, o sea, como que chocamos muchas veces, pero pudimos entablar cierta
y entendimos que pues sí somos diferentes, todos somos diferentes, es un hecho. Yo creo que yo también he sido racista con los blancos al momento de decir, ese pinche presa, ese pinche güey mamón, ¿no? Porque siempre asocias como lo blanco a que es pudiente, a que es, tiene varo, ¿no? Que tiene clase. Es lo que te dicen. Sí. Y ya ha costado trabajo y no sé, es algo que en el tejido social de México está muy incrustado. Y cuando tú lo confrontas con alguien y le dices, oye, ¿estás siendo racista? Se enojan, o sea, te dicen, oh, ¿por qué me estás diciendo racista? Es un juego, ¿cómo crees? Me estás acusando. Estás levantándome un juicio a mí, y no, como que no captan eso, como que no captan que sí. No estoy diciendo que solo sea hacia los morenos o hacia los güeros, pero cuando lo enfrentas a alguien y le dices, ¿estás siendo racista? Como que se enojan, bueno, desde mi punto de vista, siempre lo digo. Sí, no, es que de hecho esa división es absurda porque yo sé esto porque conozco muchas personas que son trabajadores de la central de abastos, cargadores de la central de abastos. En la central de abastos hay un modismo, bueno, hay en todo México el modismo, no nos vamos a ser pendejos. Seguramente han escuchado la palabra pipope, ¿no? Claro. Y probablemente saben lo que significa. Si no, se los dejamos ahí en el... pero, sí. Pero yo no la inventé para que no me vayan aquí, por favor. a atacar. Así. En los comentarios. Entonces, los poblanos que están en la central de abastos siempre los tratan como pipopes. Pero entre poblanos dentro de la central de abastos, cuando alguien la caga, cuando alguien hace una pendejada, le dicen, güey, estás todo Tlaxcala tú, cabrón. O sea, güey, es una persona que es idéntica a ti, cabrón. Es idéntica. O sea, prácticamente los divide una barda. Creo que la separación de un estado a otro es una vaca, güey. Si la vaca se mueve, crece Tlaxcala, güey. Pero, aún así, cabrón, se esfuerzan en insultarse entre ellos. Dices, cabrón, no, ¿cómo puedes? Y así somos. O sea, realmente sí es cierto. Traemos inculcado eso toda la vida, güey. Y es complicado. Es un gran reto quitarle a cualquier persona lo racista, pero al mexicano particularmente, como siempre nos escondemos en el coto y decimos chingo de bromas del tipo, también va a ser mucho más difícil aquí arrancar eso de nuestra cultura, ¿no? Me imagino tú, Rafa, que también has tenido experiencias bien bonitas, ¿no? ¿Qué tal te han tratado, qué tal te tratan los gringos, güey? Pues depende de dónde. Por ejemplo, en México sí se sienten las miradas raras, güey. O sea, sí te ven feo. La neta es que te ven feo, güey. Te tratan raro. Pero, por ejemplo, yo tengo oportunidad, por ejemplo, en Francia, las personas se te quedan viendo, güey. O sea, caminas por la calle y a mí me tocó una viejita, una señora, güey, que se me quedó viendo así como si fuera un pinche duende, no sé, duende verde, güey. Así súper raro, güey. Y yo decía así como, o sea, ¿qué pedo con la señora, no? O en Colombia que te ven con la playa de México, te ven mexicano y dicen, te tratan muy bien y te atienden primero. O sea, creo que sí creo que es un pedo natural al ser humano. Creo que no está bien del todo. Y creo que el gran pedo tiene que empezar por uno mismo. Decir, a ver, güey, yo soy racista, yo lo hago, y cuando yo tengo la oportunidad de hacerlo, no hacerlo, ¿qué es lo que hago? Y desde ahí partir para empezar a cambiar algo. Porque, o sea, a mí me ha tocado en todas partes que he podido estar, me ha tocado ver o para un lado o para el otro, que me vean feo, que me vean bonito, que me traten bien, que me traten mal, jetas, malos tratos, que me avienten el cambio, que no me quieran vender las cosas, que me corran del lugar, que me pasen hasta adelante de la fila. Pero por eso creo que es algo muy innato al humano. O sea, que no es ni de Estados Unidos, ni de México, ni de nada, y que también hay como escalas. O sea, la neta es que en México a lo mejor te ven feo, güey, pero la neta es que no te van a negar a vender algo, ¿no? Como en Estados Unidos, que sí puede llegar a pasar. O mucho menos, es un pedo sistemático como en Estados Unidos también, que allá hay un pedo
pareciera que hay un pedo sistemático a chingarse a ciertas razas o ciertas personas. Sí. La neta es que en México, pues con pedos nos organizamos, ¿no? Entonces, no podemos pensar eso. Pero creo que sí es un pedo innato al ser humano, o sea, que todo mundo lo hacemos y en diferentes escalas, que no está bien del todo y que creo que corregirlo va a ser hasta un poquito a huevo, güey, porque ya con tanta pinche globalización y mezclas y todo, en todos lados va a haber negros mezclados con chinos, mezclados con pinches indígenas latinoamericanos, y va a acabar siendo un pedo de razas en unos 20, 30 años tan cabrón que realmente ya no vas a poder decir, ese no es de mi color o de mis ojos o de mi nada, güey, porque ya va a ser una pinche mezcla súper rara, al menos en donde sí toca más la globalización. Va a estar interesante, creo, cómo va a cambiar eso de aquí a unos años. Sí, realmente, digo, el origen creo que es lo que voy a decir va a sonar a lo mejor mal, pero denme oportunidad, síganme en mi idea. Creo que ser racista, de cierta forma, es intrínseco en el humano, por lo que leí al principio. O sea, tienes que identificarte con una raza. Entonces, al identificarte con una raza, buscas acercarte a ese grupo étnico. Es como parte del ser humano eso. Y obviamente cuando ya se convierte en racismo, que es cuando empiezas a agredir a los otros grupos étnicos o rechazar a esos grupos étnicos o discriminarlos, entonces es ahí donde ya se rompe. De cierta forma, creo que la división de raza, como dices tú, ya cada vez está más cabrón, pero lo logramos. Ya que se mezcló todo en México, en Latinoamérica, ahora somos la raza de bronce, o sea, ya nos creamos una nueva raza, cabrón. Ya hemos hecho un cagadero y no hay forma de decir que, pues creamos una raza entre todos. Igual nos mentamos la madre y nos odiamos entre todos, pero somos la raza de bronce. O sea, güey, terminó siendo lo mismo. Entonces creo que si a nivel mundial empieza a haber también esta mezcla, esta enorme, se van a empezar a generar. En Estados Unidos ya pasa, o sea, hay grupos de personas que son descendientes de negros sobre todo en Florida, que son descendientes de latinos con negros, y su propio grupo como que se refugió en Florida. Y este gran grupo étnico, mezcla de cubanos sobre todo y latinoamericanos con negros, ahora es Florida, güey. Sí. Problemas. Acabó tu imagen. Hanging there. Entonces, realmente ahí el tema es que aún logrando esa gran mezcla, nos volvemos a separar, nos volvemos a dividir, porque vuelves a generar como nuevos grupitos y entonces ya te vas por regiones, que es lo que pasa en México, ¿no? En México, los de costa se burlan de los del norte, porque hablan gracioso. O sea, chinga, yo pensé que el que hablabas gracioso eras tú, güey, ¿no? O sea, pero no. Resulta que todos hablamos gracioso, resulta que todos tenemos un acento. ¿Por qué? Porque a donde vas dices, es que tienes acento de fuera. Así de, no, güey, todos tenemos acento. Nadie puede tener acento de afuera porque no hay un lugar adentro, ¿no? O sea, pero nos buscamos separar. Nos buscamos refugiar en nuestro grupo étnico y de ahí empiezan los pedos. De ahí ya empieza la discriminación, pero también creo que es sistemática y creo que se puede sí tratar o educar, pero va a ser un trabajo bien complicado, sobre todo porque el mexicano, aparte es necio para aprender, güey. Cuando le dice a un mexicano que está equivocado, ya, luego se pone a la defensiva y dice, no, güey, no es cierto. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué estoy equivocado? Sí, o empiezan con, o más amable te dicen, ¿y tú quién chingados eres, no? O sea, puede pasar. Pero suele. Definitivamente México es muy racista. No tenemos este tipo de racismo ojete, como dices, Rafael, de Estados Unidos, que sí es más cruel y güey, si además a personas que son racistas, muy racistas, nada más les pides prepa terminada y en un curso de 4 meses les das una pistola y les dices que ya son policías y los subes a una patrulla, cabrón, ¿qué crees que van a hacer, no? Obviamente. Entonces, ese racismo lo fomentas dándole poder a gente que no está calificada para tener poder y pues obviamente promueves el racismo. Entonces, sistemáticamente ellos lo promueven, nosotros decimos que no, pero sistemáticamente somos racistas, porque entre nosotros nos peleamos, entre nosotros nos echamos la bolita como mexicanos, como pedacitos de México. Creo que lo nuestro es más cultural, güey. Como bien mencionas desde la historia,
venimos de castas y diferencias, todo ese rollo. Yo creo que es más cultura. Pero en Estados Unidos sí es más sistemático. O sea, sí hay, por ejemplo, en Netflix hay un documental que se llama Enmienda 13, que trata o explica más o menos cómo, desde una cierta percepción, los negros han sido sistemáticamente siguen siendo esclavos, a pesar de que ya pueden votar y todo lo que tienen que poder. Ellos siguen siendo tratados diferente. Las cárceles privadas, cómo es que se enfocan en hacerlos trabajar y todo eso. Pero en México la neta es que no es así, no se poner de acuerdo ni para votar, güey, ¿no? Entonces, creo que sí es muy diferente. Creo que es más como el chip desde la cultura de... y que también se presta mucho a la broma, porque también puede ser un progre fundamentalista, güey, decir Tlaxcala está mal y chinga tu madre que te cuelguen y te corten los huevos, güey, eso tampoco está bien, güey. A lo mejor en la central lo dicen de broma y no pasa nada y lo tratan igual y realmente no hay un gran pedo, no es una broma, güey. Y como hasta dónde sí es broma y donde ya empieza a haber una línea de violencia o de verdadera discriminación culera, güey, creo que ahí es donde sí hay que marcar una rayita muy, muy clara para no acabar suspendiendo foros y haciendo pendejadas, ¿no? Pues mira, en México poner una línea entre lo serio y la broma va a estar muy cabrón, güey. Sí, pero definitivamente sí. En México se disfraza entre broma y no. Disfrazamos muy bien el racismo, pero sí somos bien racistas, güey. Como mexicanos somos muy racistas. Entonces, pues, México para los mexicanos, raza de bronce. Raza de bronce, América para la raza de bronce. De hecho, por eso, si se dan cuenta en el escudo de la UNAM, ya ven que está Latinoamérica nada más en el escudo. O sea, no es América, es Latinoamérica, ¿no? Porque por eso también está el cóndor, porque el cóndor es como de la parte sur, siempre para unir el águila del norte con el cóndor. Digo, lo sé porque te la cuentan esa siempre. A la prepa, ¿no? Simón Bolívar, ajá. Sí, realmente creo que una de las partes más importantes es que como mexicanos nos falta un chingo de información. Yo desde que empecé a hacer esto del podcast, con las investigaciones que he estado haciendo para ir sacando temas, ya investigando realmente, informándote bien, sí te das cuenta que muchas de las cosas que crees conocer no las conoces tan a fondo. Yo no tenía idea que el racismo sistemático se generó a raíz de la Biblia, güey. O sea, neta, no tenía idea, cabrón, ¿no? Y se me hace algo absurdo y sorprendente porque yo a la religión ya no la cotizo mucho, la verdad, pero sí he visto que muchos de los males salen de creencias religiosas ortodoxas. Si metes a la religión y la metes en un sentido muy estricto, vas a acabar mal, güey. O sea, vas a acabar haciendo cosas raras, ¿no? Es como seguir la Biblia al pie de la letra y apedrear a alguien porque pues porque le gusta coger, güey. O sea, si a alguien le gusta coger, pues que coja, ¿no? Ya, no le hace daño a nadie. Pero hay un libro que te dice que la puedes apedrear, güey. O sea, no mames, ¿no? También hay que entender que hay información y hay cultura que tiene tantos años que ya no se puede interpretar de la misma manera. Eso me queda claro. Pero hay personas que sí lo hacen. O sea, hay judíos ortodoxos para los cuales las mujeres realmente no tienen nada, güey. O sea, no pueden hacer nada, no pueden opinar, están para servir al hombre. No pueden mostrar su cabello en público, cabrón, no mames. O sea, ¿qué pedo? Todas las judías que son de comunidades ortodoxas usan peluca y están rapadas. Güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cuál es la puta lógica? Sé que tu Dios te va a llevar al cielo si haces eso, pero no mames, ¿no? O sea, sí está cabrón. Entonces, por ese tipo de cosas yo me desapego mucho de la religión. Y aquí en México... Por ejemplo, esa es una ideología, güey. Y, por ejemplo, si ellos quieren raparse y hacer lo que quieran, está chido, güey, siempre y cuando no por eso agredan a otro o discriminen a otro o no le vendan a otro o lo que sea. O sea, mientras convivan bien y no se chingan a los demás, pues puta, güey, que se rapen la cola si quieren, no hay pedo, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia. Sí. Bueno, yo creo que hablando de un poco de la religión, el mexicano ni siquiera es cristiano, el mexicano es guadalupano. O sea, el mexicano adora a la Virgen de Guadalupe, que, dicho sea, es morena.
Sí. que, dicho sea, es la Virgen del CR. Toda esa onda que también han mezclado, como dice tal vez Rafa, que el racismo es muy cultural. Pues sí, porque viene de la cultura de que siempre va a haber el moreno. O sea, yo lo digo porque sí me cuesta un poco digerir esto de que en México el racismo no es sistemático. A pesar de que en Estados Unidos sí matan negros por ser negros, que son discriminados, también matan mexicanos cuando están intentando cruzar la frontera y los ven como perros y nadie les dice nada. Sí, o sea, en Estados Unidos sí el blanco está muy aferrado a no dejar entrar otro tipo de raza, por decirlo así, a su vida perfecta. Y también es parte de la decadencia de Estados Unidos, por eso está ahorita como está, y todo eso que no me voy a meter, porque pues allá los gringos y sus cosas, no me importa. Pero en México yo creo que sí es muy sistemático esto de el racismo hacia los inferiores, siempre hacia abajo. O sea, siempre es, ves al que no trae los zapatos buenos. Yo me acuerdo mucho en la secundaria, era el lindito que no trae los zapatos buenos. Y el pobre que no tiene ni siquiera tele en su casa. El que es, ¿cómo le decían? Los codos, el que no se lava los codos, no se talla los codos. Todo eso que es muy arraigado y sí se me hace sistemático porque es parte de la sociedad sistémica que envuelve todo ese racismo en broma, en la manera fácil de salir, sí, era una broma. Cuando no es así, cuando desde mi particular punto de vista, una vez más, yo creo que sí, a pesar de que digan los whitexicans, los blancos, que sufren racismo, realmente la población, que es el 70% que tienen piel tostada para abajo, es la que sufre el racismo por parte de los de arriba. O sea, eso es un hecho. Si tú vas a Polanco, tal vez en Monterrey sea un poco más abierto todo esto. No, güey, no. Es peor, no. Es peor allá. Es peor, bueno, no conozco gente de por allá, pero, o sea, siempre es eso. Y a mí sí me causa mucho conflicto personal al momento de que yo intente ser racista con alguien diciéndole indio o diciéndole prieto. Esos términos se me hacen, aparte de vejatorios, y no es por censurar, se me hacen que dejan como muy mediano a la hora de entablar la relación con alguien. Cuando ya empiezan a usar el prieto, no sé, a mí siempre me han chocado mucho y respeto a quien lo dice, la verdad. ¿Sabes qué es ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que tienes razón, en ese sentido sí es sistemático, porque ese tipo de apodos ya no se dan, o sea, se dan para afuera tratando de menospreciar a alguien, pero también se dan hacia adentro de la familia con cariño, que está cabrón, porque ahí es donde nos vamos acostumbrando. O sea, todas las familias, creo que el 80% de las familias mexicanas tienen una prima o una tía que le dicen la negra, güey. La güera. O la güera. O sea, es tu prima, cabrón. ¿Por qué? O tu tía la negra. Ve con tu tía la negra. Güey, o sea, no mames, es 2 pantones abajo de yo, como chingados negra, pero pues es la más morenita de la familia, entonces es la negra. Porque es eso. Es el más morenito de algo, va, pum, te clasificamos. Eres el más... No, a mí perdón, a mí me pasó mucho y lo tengo muy marcado. Acabo de tener una bebé. Mi pareja, pues es blanquita, es color lechita, le digo. Y yo soy morenito, ¿no? Yo nunca me hice, jamás soy de ideales o de idealizar a la gente. Yo dije que nazca bien. Pero nació y que dijo mi suegra, qué bueno que salió blanquita. Yo así, o sea, sí se da cuenta que soy... Sí, o sea, sí te saca de onda todo eso y... Sí, claro. La familia...
Yo la verdad también me quedo con que es sistemática en México. Creo que la traemos ya, o sea, ya viene el chip. No es tan violenta ni tan agresiva, pero creo que sí ya la traemos así bien. Sí, pero cabrón, ahí uno se ríe, ¿no? Uno se ríe. Sí, terminas. La traemos en las venas, o sea, literalmente viene de nuestros antepasados que eran o saltapatrás o mestizos o mayas o lo que vergas fueran. Literalmente traemos en las venas las castas, pero creo que sí es diferente a que haya un pinche proceso desde el gobierno y las empresas para chingarse a los chinos negros, güey, ¿no? Que no sé si exista, pero... De hecho, en la mezcla de chinos con mulatos era lobo, güey, ¿no? Para el dato. Había jíbaro, alabastro, o sea, eran como 16, 20 clasificaciones, güey. Que era ya nada más por volver a separar, cabrón. O sea, ya no era de, son mestizos. No, güey, no son mestizos porque no es español con indio, güey. Ahora es castizo, cabrón. Güey, ya, chinga tu madre, ¿no? Pero pues de ahí se nos quedó, cabrón, y de ahí ya se volvió para acá. Entonces, sí, puede ser que no. Y ahora volvemos con los whitexicans, por ejemplo, por ejemplo, los morenos discriminan a los negros diciéndoles whitexican. Y como que los enmarcan ahí y ahí los dejan sin pensar que están haciendo exactamente lo mismo. Y sí, es absurdo. Sí. Sí, que realmente es eso. O sea, creo que como mexicanos tú la puedes cagar. Y si el otro la caga, pero no es de tu color de piel, el pendejo es él, güey, en automático. Entonces, y si puedes, lo haces broma para que duela menos. Entonces, creo que sí está cabrón culturalmente el racismo en México. Somos racistas, eso queda muy claro. Pero, bueno, tratemos de pensar un poquito fuera de la caja, como dicen los gringos. Y pues yo les agradezco mucho haberme acompañado en este mensaje de no seas racista, México, por favor. Y si quieren despedirse con algún saludo o algo, adelante, Rafa. No, pues gracias por invitarme y aquí ando de co-host. No, Felipe. Pues yo también agradezco la invitación. Me disculpo con mi suegra por la anécdota, pero se tenía que decir como un ejemplo. No fue nada. No lo voy a ver y me disculpo de antemano. Y pues sí, considero que... Sí, Mientras no mientas, no te detengas, güey. Aquí decimos la verdad. Si pasó, ya. Si pasó. Sí, es algo que debemos de trabajar como sociedad, sí, pero siempre pensando en la diversidad de México. Porque yo la verdad no soy mucho de la raza de bronce. Yo pienso en México y ya, y hasta a veces que estamos colonizando Estados Unidos, pero son puntos de vista. Yo siento que sí debemos de enfocarnos en que somos como lo dijiste al principio, un collage muy grande, muy diverso, como para perdernos en tú eres de estos y yo soy de aquellos y tú estás mal y yo estoy mal. Sí, eso es lo que hay que dejar. Hay que dejar de ser malos mexicanos para ser buenos mexicanos. Muchas gracias por escuchar y ver este podcast. Esto fue Viviendo en Caos y muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Dejen comentarios. Cuídense, y manita muchachos. Arriba. ¡Viva el Bitcoin! Sí, lo tenía que decirlo. Y besos a tu suegra, güey. Saludos gracias, a la suegra. Felipe. Saludos a la suegra de Felipe. Hasta Xochimilco.